minutos para el cierre de todo. Sí. Así que la parte mía que se tranqui, que yo se la subo virtual, el PowerPoint y demás. Cero. Vamos a Agua de Oro y respetemos que 10 minutos porfa, después lo otro, si no 2 días. Introduzco para decir que no notamos nada porque somos muy charletas, pero analizamos. No, mirá, no. Pero no, tampoco la pavada. Pero digo que bueno, no hicimos registro escrito. Bueno. Yo. Lo primero que tengo que decir es que Agua de Oro, lo que está marcado acá, es la zona urbana. Y en realidad nosotros, que hace un año que estamos haciendo el ordenamiento territorial participativo, nos basamos en el ejido pretendido. Que el ejido pretendido sí nos abarca la cuenca alta, la cuenca media y la cuenca baja. Entonces por ahí, ubicarnos nada más que la problemática urbana nos cuesta bastante. Digamos, Tendríamos que tener mapas con los ejidos pretendidos porque las zonas grises también son un problema vital. No, sí, pero digo que por ahí problemáticas que se nos iban, ¿ves? Que se nos llevan del mapa, digamos, porque, digamos, sí, nosotros consideramos que el primer problema que tenemos son las zonas grises. El primer problema es que son zonas donde no podemos decidir y que nos deciden la vida a nosotros. Porque la cuenca alta es una zona gris y nos está decidiendo el agua. O por ejemplo nosotros particularmente tenemos directamente loteos ilegales, o sea, loteos que no están declarados y están en zona gris. O sea, por suerte algunos ya están en manos de policía ambiental y entonces se están haciendo procesos judiciales, pero en realidad si no, es como que hay todas zonas donde se están desarrollando núcleos urbanos sobre los cuales no tenemos ninguna jurisdicción, ¿no? Y eso ha afectado muchísimo todo lo que es el cauce del río Chabascate, por ejemplo, en uno de ellos, porque el río Chabascate era un río que históricamente sirvió de agua para todas las localidades vecinas, estoy hablando de 40 años para atrás, y fue muy notoria la disminución del cauce cuando se empezaron a hacer esos loteos ilegales en la zona alta del río, ¿no? Pensemos tipo Candonga, por decir, ¿no? Pero fue muy notorio porque la disminución fue casi, les diría, de un 60% en el cauce. Los que vivimos al margen del río nos damos cuenta. Y bueno, un impacto que en realidad nosotros no podíamos terminar de manejar, pero que nos afectó notoriamente a nosotros. Bueno, después en general, Agua de Oro tiene el desarrollo, digamos, urbano, se ha hecho sobre el principal eje que digamos que es la ruta, que es lo que sería para nosotros ahora el área comercial. Y el otro eje es el río, que es el que más es un eje turístico, digamos, y que el desarrollo después ha ido creciendo y tenemos casos como eso, como por ejemplo el loteo, los que lo conocen, Prado de la Ribera, por ejemplo, donde ellos tenemos lotes de 300 metros cuadrados, de 400 metros cuadrados, que esos loteos, también el loteo del Rosal, por ejemplo, están hechos sobre zona roja, o sea, más allá de lo pixelado que está el mapa, todo Agua de Oro o es zona roja o es zona amarilla, no tenemos ni siquiera zona verde en la zona urbana. O sea que en realidad la mayoría del desarrollo urbano de Agua de Oro está sobre zona roja. Con todos los conflictos que eso genera. Nosotros desde hace un año, o sea, desde que somos gestión, para poder edificar en Agua de Oro pedimos viabilidad a provincia. Y nos encontramos con que la mayoría, cuando hacen las imágenes satelitales, lo que ven es que en realidad es zona roja y no se puede edificar. Con eso nos limitaría totalmente el desarrollo urbano. Por lo tanto, digamos que el problema que tenemos en el desarrollo urbano es que tenemos loteos aprobados, pero que están sobre zona roja. Entonces, que hoy no se pueden edificar. Loteos viejos. ¿Cómo? Loteos viejos. Son loteos viejos, pero no son tan viejos algunos. Pero con que no hayan sido edificados en el 2010, ya entró en vigencia la ley, entonces ya no se pueden ser edificados. Entonces, por ejemplo... Decíamos con Diana, otrora los loteos en esta zona eran de una X cantidad de metros cuadrados, supongamos 1000. Y después empezaron a utilizar pequeños
lotecitos que hacen que a veces sea una lonjita y no tiene ni siquiera donde tener un espacio verde para hacer algo positivo de impacto al medio ambiente. Entonces parecemos más una ciudad en algunos lugares que loteos de sierra, ¿no? Sí, o sea, el no ordenamiento, la no planificación. Esto de que yo decido hacer porque fíjense, decido hacer un loteo acá, esto era todo monte. Decido hacer, y en una oficina deciden aprobar ese lote, ¿no? O sea, esta cuestión de la no planificación, por lo tanto, problemática de Agua de Oro está más que nada en esto, digamos, en que no está planificado nada. O sea, los barrios han crecido en la medida que hubo loteadores, dueños de tierras que decidieron lotear. Por eso la gran presión que tenemos sobre el bosque. En realidad nosotros tenemos el privilegio de vivir en una zona roja, pero que lo que tenemos que ver es en qué forma convivimos con esa zona roja. Pero en realidad la belleza de Agua de Oro es justamente eso, ¿no? El bosque que tenemos, el río que tenemos, el tipo de agua que tenemos. Pero es como que vamos llegando al límite del desarrollo urbano y más desordenadamente. El planteo que nosotros hacemos es poder esa área urbana, densificarla en la medida del posible, manteniendo los manchones, manteniendo los corredores. En ese aspecto tenemos algo bueno, que es que hace varios años se hizo una ordenanza en Agua de Oro de protección protección de los árboles, en realidad, puntualmente hablando del arbolado y del mantenimiento de arbolado. Entonces lo que sí hacemos en Agua de Oro es un control para las extracciones, para las podas de árboles, y eso nos permite que cuando me miran así mal algunos arquitectos acá, que cuando se plantea una construcción, una ampliación, un uso de suelo en Agua de Oro, pasa por ambiente y nosotros determinamos qué árboles se pueden sacar, cómo se reemplaza un árbol, y eso nos permite, digamos, proteger manchones de bosque en este lugar. De hecho, cuando analizamos mapas, hay zonas que están con más arbolado que antes, por ejemplo. O sea, el bosque se ha permitido que ingrese en ciertas zonas. Y por último, también me parece que es importante que se planteó en el grupo, que será para la próxima jornada seguramente, es qué respuesta económica, legal le das a la persona que inocentemente, o a la familia que inocentemente, y a lo mejor con sus últimos ahorros, compró un lotecito en el campo porque era más barato y no puede construir. O sea, esa mirada también me parece que es importante, porque son seres como nosotros que han venido con sus expectativas y sus sueños y de repente, eso no se puede hacer. Sí, y en eso creo que una de las cosas que habría que pensar acá, digamos, es en los criterios. Porque nosotros lo que nos ha pasado, ejemplo concreto, en esta zona, que se da viabilidad a la construcción de una casa y a una cuadra no. O sea, esta cuestión de cómo analizo, ¿no? Un manchón de bosque, claro, como ahí justo no hay arbolitos, sí autorizo una construcción. O sea, nosotros las que estamos acá realmente somos biólogos, así que tenemos así una mirada muy de lo que es una mancha de bosque, de lo que es un corredor, de lo que es eso, y por ahí encontramos una contradicción en eso. O sea, si el desarrollo del monte, el desarrollo del bosque no funciona con un arbolito, con algo, sino con corredores. Entonces, ¿cómo hacemos para, si la viabilidad es sobre un lote, ¿no? O sea, esa limitante del lote y no por zona? Que en el caso nuestro, digamos, si nosotros miramos el desarrollo antes de la ley de bosque, ya tenía el desarrollo alrededor de la ruta, ya tenía determinadas características de desarrollo urbano que consideramos que son las que se tendrían que respetar, porque son, digamos, fue como nació Agua de Oro. Y sí evitar estos loteos que en realidad se hacen en provincia, no lo hace el municipio, digamos, estos loteos que son satélites, que son los que más presionan sobre el bosque. Otra cosa que hablamos por ahí, yo me guardé el refiero que tenía poco voz, como qué pueblo queremos como opción de salir a laborar para nuestros jóvenes, porque pensábamos de qué vivimos, porque hay mucha migración, o varias migraciones, de que venimos ya con la vida resuelta y traemos, pero los jóvenes tienen que buscar su salida laboral
Y es difícil pensar a veces qué le ofrecemos como pueblo, como crecimiento personal para ellos, ¿no? O sea, le decimos, sí, vayan a estudiar y después vuelven, no vuelven, ¿con qué profesión? ¿Esa profesión sirve acá? Entonces decíamos con Lucas de este fondo, ¿qué posibilidad le damos también como crecimiento profesional y personal a nuestros jóvenes? Los desarrollos regionales que hay que ver, digamos, bueno, esto que está planteado el turismo sustentable, ¿no? Cómo logramos un desarrollo turístico que a la vez nos permita conservar. También hicimos en un momento reunión de las reservas, digamos, esta cuestión de que tenemos un gran potencial que son las reservas, pero cómo hacemos para mantener las reservas con todos los objetivos y al mismo tiempo hacer el turismo. Nosotros en Agua de Oro realmente toda la zona del río es muy importante y el patrimonio arqueológico e histórico que tiene Agua de Oro. No me quiero entender más, pero nosotros también hicimos en el ordenamiento territorial hicimos un trabajo con el Museo de Antropología, porque hace muchos años se encontraron restos cerca de lo que es la zona de la pileta, cuando se ven de acá lo ven. Bueno, y esos restos se llevaron al museo y nunca volvieron, y se hizo una recuperación de toda la información de eso, y lo estamos poniendo en valor, digamos, porque todo lo que es esa la zona de la pileta, todo lo que es la iglesia, la casona Esmeria, digamos, el patrimonio histórico también arqueológico muy importante, que se tiene que tener en cuenta en el ordenamiento territorial también, ¿no? O sea, son valores que tienen que tener su zona de baja, que tienen que tener su zona de cobertura. Otro de los temas que tenemos, y creo que iban a compartir todos, que no tenemos son las líneas de ribera nosotros, determinadas. En un momento decimos, no hay que construir cerca del río. ¿Qué tan cerca? ¿Dónde ponemos la línea, digamos, no? O sea, si tenemos la línea del camino, sí, pero la línea de ribera es otra cosa. ¿Cómo calculamos esa línea de ribera? Y ahí, bueno, me parece que hay una cuestión acá del APRI que tendría que ponerse el día para eso, digamos, ¿no? De darnos alguna herramienta con la cual podamos de alguna manera, porque todos estamos de acuerdo que después del 2015 nos estamos preocupando con que no, pero ¿cuánto más acá? ¿Qué distancia le damos? Las casas que ya tenemos, pero de acá en adelante, pues, ¿a dónde dejamos construir, digamos? Y dónde hacemos esa línea que nos permita, digamos, que no volvamos a vivir. Nosotros a la granja recorremos tiempo, pues ya y ahí tomamos como base para poder dejar construir. Más allá que después lo permiten o no lo permiten el municipio de granja, pero el principio con el que se hizo fue ese. Claro, o sea, hay como herramientas, pero el tema es que dejarlas legales. O sea, yo siempre digo, cuando uno está del otro lado del mostrador hay muchas cosas, pero cuando vos le tenés que decir a alguien, no podés edificar ahí, necesitas, lo que están en gestión acá, mirá lo mismo, o sea, vos tenés que decirle por qué no podés hacer eso. Y tenés que decir, no, que son válidos. Si yo te permito construir ahí como municipio, estoy siendo responsable yo después de tu perjuicio potencial. Entonces, por eso recordemos que hay una actividad que viene gente del APRI también, así que no quememos todo el libro y la duda y todo. Pero me parece que es importantísimo ese tema, digamos, tener digamos, cuál es esa distancia, y más teniendo un caso como el 15F, digamos, que estamos hablando de algo concreto. Lo que hacen los ingenieros es retirarse, entonces presentan a catastros directamente un retiro voluntario, entonces no pasan por el tema de la línea libre y no hacen la proyección de 40 años y el trámite que se tiene que hacer. Lo que hace pasa que también hay un eslabón perdido entre el ingeniero que hace el dibujo del plano de la subdivisión o el lote y catastro. Porque es sabido que hay muchos ingenieros que presentan dibujos que no coinciden con los planos antiguos, pero como no hay una verificación caso por caso de catastro, se visa y pasa. Entonces todos los ingenieros lo que hacen es un retiro voluntario de los 12 metros que tiene que haber del medio del cauce del río al inicio del lote privado. Bien, pido una cosa porque recordemos esto, se nos acaba el tiempo, es la primera jornada de un montón que viene. Hay gente que está pidiendo levantar la mano y nos queda una localidad. Y va a pasar que esa localidad va a pasar y toda la otra localidad se nos toma el palo. ¿Sí? Perdonen los términos como lo estoy hablando, pero hace falta que los procesos de ordenamiento también es un ordenamiento del laburo colectivo. ¿Sí? Entonces, quienes levantan la mano, si quieren, breve sumen, porque las otras localidades también nombraron y dijeron algo, bien breve, pero prepárese la granja, porfa, y gracias a Agua de Oro. ¡Aplausos!